más cordial de las bienvenidas a todos nuestros panelistas y también al público que nos está siguiendo en esta transmisión en directo para continuar con una edición más de los diálogos empresariales de logística. Y esta ocasión, nuestro webinar lleva por título Gestión estratégica de riesgos en cadena de suministro. Todo un tema muy ad hoc para el momento que estamos viviendo. Y con nuestros expertos participantes vamos a dialogar al respecto para aprender un poco de cómo es la gestión de los riesgos en la cadena de suministro y qué debemos de conocer y aprender para tener una gestión más adecuada, ¿sí? Bueno, en primer lugar me permito presentar a José Ángel Vidaña. Él es director general de Leeds. Bienvenido, José. Gracias. Gracias. Eduardo Hernández Ruiz, director del Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Orlando Hernández, también él es todo un experto en materia de seguridad de última milla en el transporte y también representa al Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro. Orlando Hernández, bienvenido. Muchas gracias. Jorge Alberto Moreno, consultor en comercio exterior y también todo un experto en el tema y quien llegó muy a tiempo. Gracias por la invitación. Y finalmente, Eduardo Jiménez, él es Corporate Security de FedEx, ¿sí? Bienvenido, Eduardo. Gracias, un placer estar aquí. Bien, bueno, pues así como el tema de la pandemia nos ha puesto a reflexionar a muchos sobre pues los riesgos donde cada vez más estamos expuestos la humanidad a este tipo de eventos. Desde 2009 no habíamos conocido otra pandemia que centrara nuestra atención en el mundo, ¿sí? Y que pues nos llevara a tener un confinamiento en nuestras casas para protegernos y cortar la extensión de la pandemia. Sin embargo, pues no ha sido del todo controlada como sí lo fue en 2009, muy rápidamente, 3-4 meses y había más o menos el control de aquel famoso virus H1N1. Pues ahora, ante la situación del COVID-19, pues incluso en la propia logística de nuestras casas hemos tenido que implementar una serie de medidas y disposiciones para sanitizar y proteger nuestra familia de la eventualidad y el riesgo de poder contraer esta pandemia. Igualmente, las cadenas de suministro están expuestas no solamente a las pandemias, sino también a múltiples riesgos a medida que cada vez estas se vuelven más complejas, se vuelven más robustas, más internacionales, intervienen muchos actores y a través de cada uno de los eslabones permanentemente están expuestos a muchos riesgos en tránsito en cuanto a la calidad, en cuanto a la amenaza de la ciberdelincuencia, el bioterrorismo, ahora también sumándose a N número de eventualidades y de riesgos que enfrentamos en las cadenas logísticas. Y ese es el tema en el cual seguramente existen muchas preguntas de parte de nuestro público y queremos y pretendemos que a lo largo de los siguientes minutos ustedes como expertos nos vayan dando algunas de las respuestas que necesitamos para gestionar de manera más segura y preventiva nuestras cadenas de suministro. Pues bien, con esta breve introducción al tema, vamos a dar el uso de la voz a nuestro primer panelista, José Ángel. Nos gustaría pues, que nos explicaras qué se necesita para gestionar riesgos de manera efectiva en las cadenas de suministro. Si quieres tomar el uso de la voz, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias y antes que nada agradecer la invitación. La verdad es que
el tema de los riesgos, sobre todo en cadena de suministro, lo que es la logística, pues ha sido parte de nuestra vida diaria desde hace algún tiempito. Y aparte de ser algo que nos gusta, que nos apasiona, que de alguna manera nos ha tocado aprender, sobre todo con las experiencias que hemos tenido en el campo organizacional los últimos años, la verdad es que es un tema que cada vez es más fuerte y cada vez es más necesario y nos ocupa gran parte del tiempo, no solamente el seguir analizando cuál es la necesidad, cómo poder nosotros de una u otra manera contribuir para que la gente que no está compenetrada con el tema de los riesgos, de una u otra manera esté cada vez más consciente. Y precisamente si yo tuviera que definir el tema de por qué con una palabra es necesario el estar muy consciente del tema de los riesgos, es precisamente porque este entorno, lo había mencionado la vez pasada, es caótico, este entorno es complicado y si me permiten, querría presentar por aquí algunas filminas para explicar precisamente desde la perspectiva de cómo vemos el entorno, la cuestión de por qué es importante la gestión de los riesgos y sobre todo considerando que la cadena de suministro como tal implica una serie de cuestiones que definitivamente si nosotros no podemos enfrentar, no vamos a poder de ninguna manera contribuir desde nuestra organización, desde nuestro campo de acción a lidiar con ese entorno de manera efectiva. Y creo que los riesgos y las cuestiones a las que nos tenemos que enfrentar son bastantes y quiero, a manera de introducción, mencionarlo. Tenemos un entorno complicado donde la situación que tenemos en este momento es una cuestión de un mundo inestable, totalmente, por todos lados, ¿no? Y acabo de revisar una actualización de lo que es el reporte de riesgos del Foro Económico Mundial. Ellos cada año, a finales de año, hacen un reporte de las cuestiones que más le preocupan al mundo, a los gobiernos, a las organizaciones, y ellos mencionan 3 aspectos que me gustaría mencionar muy rápidamente, antes de entrar a lo que yo considero que es el entorno local, regional, en el cual nosotros debemos considerar el entorno que tenemos que trabajar para la gestión de los riesgos, ¿no? Que no es muy diferente de lo que vemos a nivel internacional. Tenemos una nueva normalidad, nos guste o no, en este momento las cadenas de suministro, la logística, las organizaciones, tenemos que vivir día a día con la nueva normalidad. Y esta nueva normalidad no parece ser algo que vaya a ser pasajero. Desafortunadamente nos ha obligado a cambiar sistemas de producción, sistemas de operación, sistemas logísticos, sistemas de interacción entre los nodos, diferentes nodos de las cadenas de suministro, pero no solamente ha impactado esa parte, el origen de este tipo de problema, ¿no? Que ya no es un problema, ya no es un riesgo, ya es una condición con la cual tenemos que lidiar, el tema de la pandemia, y nos ha obligado a reconfigurar nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de interactuar con nuestros socios estratégicos en los nodos de la cadena de suministro, y esa nueva normalidad nos está obligando a cambiar muchas cosas que estábamos haciendo mal, nos obliga a tomar otras oportunidades, que eso es importante, Eduardo lo va a mencionar en la parte de riesgos bajo la perspectiva de 31,000. El riesgo es una condición que se trabaja de inmediato porque es negativa y por supuesto nos ocupa y nos preocupa, pero también hay oportunidades. Y muchos giros nos hemos dado cuenta que aprovechando quizá esas oportunidades que anteriormente no les habíamos puesto atención, definitivamente esa nueva normalidad, por muchos sentidos y en muchos aspectos, está determinando la forma de hacer negocios y la forma en que se comportan estas cadenas de suministro. Otra condición que menciona el foro y que es la verdad algo que cada vez es más sorprendente, cómo es que esta condición de la pandemia nos ha obligado también a quitar ciertas barreras, teníamos predisposición de hacer y no hacer ciertas cosas porque sabíamos que algunas barreras estaban ahí y que era muy complicado derribar,
Pero la nueva normalidad que antes mencioné nos obligó a analizar esas barreras, a tratar de entender cómo es que sí o sí teníamos que quitarlas. Y esas nuevas barreras nos han permitido interactuar con personajes, con entidades y de maneras que anteriormente no lo habíamos hecho. Estamos haciendo negocios, estamos negociando clientes, proveedores nuevos desde un Zoom, desde una plataforma como Teams, desde un entorno virtual. Nosotros en la parte de la gestión de riesgos, en las certificaciones, hemos visto, estamos explorando herramientas para poder, independientemente de poder ir a un lugar, a un punto, resolver problemas, establecer con nuevos convenios, el negociar de una manera diferente, considerando todo esto, incluso auditorías en temas de seguridad de cadena de suministro, se pueden hacer ya en este momento, considerando que esas barreras que anteriormente veíamos que existían, y esas barreras existen para efectos positivos y negativos. El tema es cómo nosotros consideramos el punto para sí o sí hacer que estos problemas y riesgos de la cadena de suministro, considerando que estas barreras, y muchas de estas barreras eran geopolíticas también, y estamos viendo que tanto cuestiones positivas y como negativas se han gestado y se han generado a partir de la pandemia, y el comercio electrónico ha aumentado como nunca, por ejemplo, también de estas barreras que anteriormente veíamos como temas fuertes, temas complicados de regulaciones arancelarias, no arancelarias, cuestiones de logística, que estábamos predispuestos y que creíamos que no se podían hacer las cosas, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, esas barreras hemos descubierto que algunas se pueden tirar, algunas se pueden trabajar, y en otros sentidos, pues sí se han puesto otras barreras de otro nivel, ¿no? Y la otra cuestión que menciona es un desacoplamiento venidero. ¿A qué me refiero con esto? Lo que conocíamos que era la estructura de funcionalidad a nivel internacional, tratados de libre comercio, alianzas, roles muy particulares de algunas entidades, en este momento y con la situación que estamos viviendo, no sabemos realmente hacia dónde vaya. No sabemos cuál va a ser ese nuevo orden económico, por ejemplo, cómo es que va a quedar con todo este cambio, si fue algo provocado o no, el tema de China, su, digamos, afortunado crecimiento económico a pesar de el tema de la pandemia. Pero por otro lado, los otros sectores, las otras cadenas de suministro que se han visto muy afectadas. ¿Y qué viene? ¿Qué es seguro en el entorno cercano, en lo que sería el entorno inmediato, en lo que sería los planes, digamos, en la primera parte del siguiente año? No lo sabemos, no hay nada seguro, no hay nada cierto. Y estas tres condiciones que menciono han traído otras situaciones y otros problemas que, si bien el Foro Económico ya los había, digamos, englobado dentro de las cuestiones geopolíticas, económicas, sociales, tecnológicas, y otro tema que definitivamente está muy fuerte y que no ha dejado de crecer, es el tema de los desastres naturales, pues adereza todo este entorno del que les platico, y el cual yo creo que no podemos ya dejar pasar el tema de la gestión de los riesgos. No es un nice to have, es un must en este momento, y definitivamente, si no estamos la chamba de gestionar los riesgos en nuestra cadena de suministro, en nuestro entorno inmediato, analizando todas estas cuestiones, pues la verdad es que tenemos la posibilidad de que no llegue a buen término nuestra organización, que vaya a tener más problemas, que vaya a desaparecer, porque además de eso, la configuración de un riesgo como tal, de acuerdo a las diferentes normativas, a las diferentes certificaciones, a los diferentes lineamientos que hay para gestionar riesgo, nos hablan de que es el incertidumbre sobre los objetivos del negocio, sobre los objetivos del gobierno, de una universidad, de cualquier entidad que quiera llegar a sus metas, ¿no? A ser más productivo, a ser más rentable, a ser el mejor de su entorno. Entonces, cualquier situación que nos pueda poner en una condición de no cumplir con ese objetivo,
ya es un riesgo. Entonces, prácticamente estamos por todos lados visualizando que hay muchos temas que si no les ponemos atención, se van a convertir de un problema minúsculo a un riesgo. Y las condiciones allá afuera nos hacen que esas vulnerabilidades que tenemos, porque el riesgo habla de ver qué tan probable es que sea una cuestión y cuán grave puede ser en caso de que se materialice. Entonces, ese entorno particular que la vez pasada yo también mencionaba, es un entorno VUCA, ¿no? Un entorno donde hay volatilidad, donde hay incertidumbre, donde hay complejidad y donde hay ambigüedad. Entonces, tenemos que ser bien precisos, bien analíticos y bien conscientes de que en la medida que nosotros nos apliquemos para gestionar estos riesgos, que analicemos de manera efectiva, que tengamos los elementos de las cuestiones que nos están afectando internas, de los procesos, de la cuestión del factor humano, de la cuestión de los adelantos tecnológicos de los sistemas y los analicemos para gestionarlos de manera efectiva en la medida que vamos a poder enfrentar pues este entorno volátil, complejo y caótico. Ya, muchas gracias, José. Una buena aproximación que nos haces al tema para ir de la parte general hacia la parte más particular. Y nos gustaría darle continuidad al tema contigo, Eduardo, y que nos explicaras cómo llevar los métodos de análisis de riesgo a la práctica real de la cadena de suministro. Sí, muchas gracias. Antes de iniciar, si me confirman si se aprecia en pantalla y si me escuchan correctamente. Sí, te escuchamos y se aprecia también la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de entrar en materia, quisiera hacer mención del agradecimiento que le tengo al maestro Jorge Alberto, que nos acompaña el día de hoy. Él es el autor de este libro, del cual voy a hacer referencia en un artículo concretamente de la página 329, y lo voy a asociar con los riesgos de la cadena de suministro. En anteriores presentaciones, para quienes nos han acompañado de T21, esta es nuestra afortunada tercera participación. He mencionado en qué consiste los sistemas de gestión de ISO. El día de hoy solamente me voy a referir al apartado 6. Cuando ustedes, y si nos acompañan de un sector aeroespacial o una industria automotriz, encuentran en su estándar IATF o AS 9100 o gestión de calidad 9100, van a encontrar que en el apartado 6 o en la cláusula 6 siempre hace referencia a la gestión de riesgos. Entonces, esto en relación al sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro nos dice que el estándar ISO 31000, del cual recientemente fue actualizado en su versión 2018, posteriormente la ISO 31010 en su versión 2019, tenemos un reto que es cómo asocio las metodologías que normalmente cuando se intentan las organizaciones implementar, se tiene una barrera o un rechazo. Es decir, las personas que se ven involucradas normalmente piensan que es algo que no es tan necesario, no agrega valor. Y bueno, en este sentido yo quisiera mencionar lo siguiente. Como hice mención de la página 329, el maestro Jorge Alberto en un extracto de su libro menciona que para llevar los sistemas de gestión de riesgos aplicado a un contexto de operación aduanera y comercio exterior, empata en recomendar la norma ISO 31000. Sin embargo, por la fecha que él publicó este libro, naturalmente él hizo referencia a la versión anterior de riesgos, la ISO 31000, pero en su versión 2009, que es esta que tenemos en pantalla. Sin embargo, en esta versión y también de la ISO 31010 hacía referencia al entonces 31 técnicas de análisis o de apreciación de riesgos, de los cuales con nuestra nueva versión de ISO 31000 que se simplifica y que eso permite ampliar a más contextos, incluyendo por supuesto el de la cadena de suministro. Entonces se tiene en la versión 2019 de la ISO 31010, se eleva o se incrementa a 42 técnicas
Solamente mencionar esto, la mayoría se estará preguntando, o sea, tengo que aprender tantas técnicas. La realidad es que no. Lo que aquí hacemos es recomendarles que de manera general se apoyen en la técnica de análisis de modo, efecto y falla. Definitivamente esta es la que nos va a permitir comprender un poco mejor. Por el tiempo que se dispone, naturalmente no nos alcanza para detallar qué es lo que normalmente hacemos, cuál es el uso que se da durante cada fase. Entonces me voy a ir a lo directo, que en este caso es cuando yo integro un equipo donde estoy convocando a mi gerente de logística, de almacén, de tráfico, de seguridad, etcétera, y les comunico, señores, necesitamos identificar nuestros riesgos para detectar qué capacidad tenemos frente a la adversidad que desafortunadamente hemos tenido. Las organizaciones en México, de manera muy frecuente, no atienden alguna afectación sino hasta que ésta se ha materializado. Y el sentido de todas estas metodologías es en un enfoque preventivo. Detectar una problemática que el día de mañana se puede presentar en una operación interrumpida. Cuando yo estoy identificando estos riesgos en procesos operativos de salud, de seguridad, de tecnología, entonces tengo una información muy valiosa. Sin embargo, tengo que gestionar esa información. Cuando tratamos de llevar esta metodología en un contexto de cadena de suministro, nos vamos a apoyar con la norma ISO 28000, del cual te dice, ok, vamos a identificar tu proceso logístico y lo vamos a dividir. Primero vamos a hablar de los eslabones que integran tu cadena logística en lo que la norma menciona aguas arriba, que significa, háblame de tu cadena de suministro de insumos o de materia prima o todo aquello que vas a necesitar para tu proceso de transformación a producto terminado. Entonces, después pasamos a los riesgos que normalmente las organizaciones solamente se enfocan, que son sus 4 paredes. Es cierto, también es importante saber que de manera interna cuento con una serie de riesgos que naturalmente tengo que gestionar. Entonces, cuando ya dispongo de esta información, posteriormente vamos a pasar a la cadena de suministro de aguas abajo, que es tu cadena de distribución. Aguas abajo se refiere a que todos esos socios comerciales que son necesarios para hacer la entrega de tu producto también representa riesgo. Entonces aquí concluimos en lo siguiente. Si solamente vas a gestionar los riesgos dentro de tus 4 paredes, se llama riesgos corporativos, única y exclusivamente tu organización. Pero si vas a incluir a socios comerciales como es necesario e indispensable, entonces se llama seguridad en la cadena de suministro precisamente por los eslabones que lo integran. Una vez que vas obteniendo la información, tienes que empezar a clasificar. Hay una recomendación que aquellos riesgos asociados a personas, procesos, tecnología, instalaciones ambientales, sociales, los empieces a clasificar. Pero entonces de esto se desprende eventos. ¿Qué evento podría darse? Se podría dar una huelga, se podría dar algún robo. ¿Y cuáles serían las consecuencias? ¿Serían consecuencias a personas? ¿Serían consecuencias a la operación? Entonces habría que determinar el grado de impacto a tu operación, que en el peor de los casos representaría que se detenga la operación en el caso de las líneas de producción o una afectación a la reputación de la organización. Pasando y continuando con la norma ISO 28000, entonces, cuando ya empiezo a identificar todos estos riesgos que se tienen que gestionar, tendría yo que desarrollar una estrategia de la cual la norma ISO 28000 me va llevando de la mano, donde menciona, ok, vamos a incluir a tu equipo, vamos a asignarle una serie de responsabilidades, pero vamos a establecer un orden. Al final se desarrolla una serie de controles preventivos, conocidos como contramedidas, que tenemos que identificar con los recursos siguientes.
voy a resolver este riesgo o lo voy a tratar de reducir apoyándome en modificar procesos, incluir tecnología, quizás al personal o modificar mi infraestructura. Entonces, para ello me voy a apoyar inclusive en otros estándares ISO de los cuales mencionaré al final. Cuando ya empiezas a realizar una matriz de responsabilidades, es interesante cuando tú estableces un objetivo. Hay empresas que nos acompañan el día de hoy que tienen interés en cómo asociar todas estas metodologías para presentar su certificación CITIPAC, su certificación operador económico autorizado o cualquier otro esquema de certificación, incluyendo ISO 28000. Entonces, cuando empiezas a detectar, a ver, esta problemática, a qué personas o a qué responsables voy a incluir, y entonces en conjunto se empieza a trabajar en las 4 fases que nos permite en el análisis de modo efecto de falla, conforme la ISO 31 y la ISO 31010, y entonces empezamos a determinar pues cuál va a ser nuestros eventos, la fuente del riesgo, las consecuencias, y entonces aquí nos va a llevar a desarrollar una política de seguridad, la cual es el eje rector de la estrategia en materia de seguridad en la cadena de suministro, del cual tenemos que responder estas preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Para quién? Y aquí estoy compartiendo un ejemplo de política de seguridad que dice: quienes integramos cualquier empresa estamos comprometidos en brindar un servicio confiable y seguro a través de, y entonces empiezas a pues voy a evaluar mis riesgos a través de una norma que me está permitiendo desarrollar un sistema de gestión. Voy a capacitar y actualizar a todo el personal. Quiero que empiecen a concientizarse de lo importante que es gestionar nuestros riesgos. Al final, toda la organización se involucra y entonces ya pasamos a evaluar nuestros actuales controles. Vamos a ver qué severidad, qué ocurrencia, es decir, qué probabilidad y qué impacto tenemos, un impacto monetario quizás a la organización. ¿Qué controles disponemos? ¿Qué tan efectivos son? ¿Hay necesidad de hacer algún ajuste? Entonces es donde pasamos al tratamiento de riesgo y posterior a esto, entonces ya empezamos a revisar a través de las auditorías si estos controles cumplieron con su objetivo. Bien, entonces mencionaba yo de los estándares que nos van a apoyar. Hay una serie de estándares que quisiera mencionar, como es el caso de la ISO 3701, muchas gracias, de la 3701, que es la próxima norma que se va a presentar en el 2021, que habla acerca de la gestión de riesgos de compliance. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Sí, bien, muy interesante el esquema que nos presentas de cómo ir administrando y gestionando al interior de nuestras empresas todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros, con los diferentes y potenciales riesgos. Gracias. Y bueno, para darle continuidad a nuestro tema, seguiríamos con Orlando Hernández, quien te pediríamos que nos expresaras cómo se elabora un análisis de riesgo logístico en las rutas de entrega, ¿sí? Gracias. Buenas tardes, Ociel. Bueno, un gusto compartir el panel con ustedes y pues bienvenido a todos los asistentes. Le pido a Didier, por favor, si puede compartir la presentación. Perfecto. En primera instancia es importante tener en cuenta pues que cada día hemos notado mayor la necesidad, tomando en cuenta todos los factores que hoy en día circundan la situación de las cadenas logísticas y las oportunidades que han venido creciendo en el sector de traslado de materias primas y productos terminados, donde el crimen organizado tiene una gran visibilidad, ¿ok? Es por esto que hoy en día, pues,
viene creciendo esta práctica que inclusive dentro de algunos aspectos que describía Eduardo hace un momento, de las normas ISO 28000 y 31000, pues están netamente establecidos que elementos como estos deben ser usados para mejorar nuestra seguridad en la cadena de suministros y mitigar los riesgos. Fundamentalmente, un análisis de riesgo en ruta es un procedimiento sistemático realizado por personal calificado que revisa in situ o utilizando tecnología web para analizar periódicamente un tramo carretero o una autopista o un tramo total de un punto A a un punto B. La finalidad fundamental de esto es identificar las condiciones que nos permiten a nosotros tener como principales aspectos o los aspectos más susceptibles que conllevan a la ejecución de una amenaza o incluso alguna situación que pudiera desencadenar un accidente. Generalmente, una vez que se hace un análisis de ruta, o sea, que se plantea un análisis de ruta, el principal objetivo es plantear medidas de prevención de la mejora en la cadena de suministro, de mitigar o disminuir los riesgos que se van a encontrar en estas evaluaciones. Es fundamental también conocer que existen muchas amenazas en muchos sentidos. O sea, tenemos unas amenazas serias hoy en día en la cadena de suministro, hablando de seguridad con respecto a el crimen organizado. Pero la verdad es que también dentro de estas amenazas existen unas amenazas naturales sobre ciertas rutas que muchas veces no tomamos en cuenta como encargados de estas labores, y que también un análisis de ruta pues tiene la capacidad de entregar esa información a las personas encargadas de la cadena de suministro y poder decidir y poder tener en cuenta cuáles son específicamente las rutas que se van a usar, o si la ruta que yo estoy usando pues es la más adecuada. ¿Okay? Entonces, definiendo esto, pasamos a ver cuáles son los principales pasos para elaborar un análisis de ruta. Pues en el primer sentido, existe una necesidad tangible de reunirse, de hacer una reunión inicial con el equipo responsable de la seguridad en la cadena de suministro y de los responsables logísticos en la cadena de suministro, para poder identificar de manera específica cuáles son los pasos, cuáles son las rutas que utiliza la empresa, y poder determinar también cuáles son sus principales afectaciones o cuáles son las afectaciones que ha tenido esta empresa durante sus trayectos. ¿Qué ocurre? En algunos casos, estas reuniones nos permiten determinar, allá de que la empresa está teniendo problemas de seguridad, pues también tienen ciertos problemas de operatividad sobre la ruta, porque son rutas que están en situaciones inadecuadas, porque tienen demasiados baches, porque aumenta la posibilidad de gastos en mantenimiento de los vehículos, etcétera. Entonces, digamos que estas reuniones pues siempre son un paso fundamental en el principio de la elaboración de la evaluación de rutas. En segundo punto, tenemos la identificación y la conceptualización de la ruta a evaluar. Esto es algo fundamental. Todos debemos conocer, todas las personas que vamos a estar en este proyecto, que vamos a hacer la evaluación de riesgo sobre una ruta, debemos estar claros específicamente de que tenemos que tener identificado y conceptualizado
cuál es la ruta o las rutas que nosotros vamos a utilizar para desplazar nuestros productos, para desplazar nuestro transporte. ¿Ok? ¿Esto con qué finalidad? Bueno, fundamentalmente con la finalidad de que en algún momento podamos tener rutas alternativas, que podamos tener identificados los sitios seguros de descanso, que podamos tener identificados los lugares donde existe o no existe cobertura celular o satelital o telemetría, ¿verdad? Donde existe o no existe asistencia en caso de un accidente, asistencia de los organismos de seguridad del Estado, llámese Policía Federal, Policía Estatal, Guardia Nacional o cualquier organismo de soporte de seguridad en ruta, ¿ok? O inclusive en algunos aspectos, si nos vamos a profundizar un poco más, podemos identificar lugares de asistencia médica, ¿ok? Después es necesario estrictamente seleccionar un equipo de evaluación, o sea, que sean expertos específicamente en cada una de las áreas específicas que se van a analizar en la ruta. No todos los expertos de seguridad o de cadena de logística o de cadena de suministro conocemos de todas las específicas que tienen todos nuestros clientes. Hay varios digamos, normalmente estos equipos son conformados por un bloque de elementos profesionales multidisciplinarios con experiencia en cadena de suministro, con experiencia en inteligencia, con experiencia en el área de seguridad en ruta. Entonces, normalmente se unen estos equipos multidisciplinarios para poder llevar a cabo una evaluación de ruta. Posterior, continuamos con la recopilación y el análisis de información de inteligencia. Esta recopilación y análisis de información se hace en dos planos. El primer plano es el plano de la ruta propiamente dicho, in situ. O sea, vamos a ir sobre cada una de las rutas a hacer el levantamiento de información específica, a tomar gráficas, a hacer entrevistas, a hacer todo ese trabajo de inteligencia posible para poder recopilar la mayor cantidad de información y que al mismo tiempo nos permita a nosotros determinar algunos aspectos de eventos o de situaciones que han ocurrido sobre la ruta. Y el segundo plano es el plano virtual, son las redes sociales, es la prensa, es información cronológica o bitácoras que existen de otras empresas o récord del Estado, que son información pública generalmente a la cual tenemos acceso y que nos permiten complementar o validar mucha de la información que nosotros vamos colectando en campo. ¿Ok? Después, hacemos inspecciones o visitas de la ruta bajo diferentes circunstancias y horarios. Fundamentalmente es para poder detectar las dificultades de estas rutas en diversas horas. Hay rutas que durante todo el día son altamente transitadas o hay rutas que tienen horarios específicos de saturación del tráfico, o también nos permite este tipo de inspecciones determinar la calidad de iluminación que existe sobre la ruta, que existe algún riesgo durante horas de la madrugada, algunas veces también cómo funcionan las casetas, cómo funcionan los puntos de apoyo, cómo funcionan los lugares de descanso. Entonces, normalmente se hace una visita en diversos tipos de horarios, ¿ok? Tomando en cuenta el día y la noche. Posterior a esto, pues, tenemos ya la construcción propiamente dicho del reporte y las recomendaciones tácticas, que no es más pues que todos los elementos necesarios para concretar y entregar el reporte. Ya, muchas gracias, Orlando.
muy interesante. La verdad es que un trabajo de mucha inteligencia y de mucha recopilación de data para tener monitoreadas las rutas principales. Ya platicaremos más adelante si esto pues también se lo podemos endosar a esos socios logísticos, pero por supuesto con un tema de un nivel de exigencia pues con todos los detalles que ya nos presentabas, ¿sí? Claro bueno, que sí. pues vamos a continuar contigo, maestro Jorge Alberto. Por favor, que nos digas, en la parte de la operación aduanera, igualmente, ahí implican una serie de riesgos, también las cadenas de suministro, que pues también hay que gestionar de una u otra manera, ¿no? Adelante. Bien, gracias. Antes de iniciar mi plática, quiero compartirles unos datos de la Business Continuity Institute del año pasado, de un estudio que hace con 400 empresas en más de 60 países. Este estudio nos dice que más del 60% de las empresas pues no cuenta con un plan de continuidad de operaciones, un business resumption. ¿Cómo reanudo mis operaciones? ¿Quién es el responsable de decir reanudamos operaciones? ¿Cómo la reanudamos? ¿Cómo nos preparamos para estas nuevas actividades? Preocupante también es que este estudio señala que el más del 50% de las empresas que participan en este estudio pues han tenido al menos una incidente disruptivo en sus operaciones. Hay algunas empresas que han tenido hasta 5 o más incidentes durante todo el año. Y todavía más, este estudio señala que más del 20% pues no analiza cuál fue la fuente de dicha disrupción. Esto es algo para abrir el tintero, ¿sí? ¿Cómo desarrollar un análisis de riesgo en la operación aduanera y de comercio exterior? Partimos primero de dos grandes ejes. La empresa tendrá que situar su contexto interno, llámese su organización, su estructura, los objetivos, la estrategia que tenga la empresa, y su contexto externo. Ya hablaba Eduardo de la metodología que señala la ISO 31000, sí, es un poco haciendo referencia a esta ISO. En la parte del contexto externo, la empresa tendrá que señalar aquellos aspectos financieros o de operaciones, el aspecto legal, la parte política, y es aquí, en esta parte, en este cuadrante de los riesgos operativos, donde encontramos el tema aduanero y de comercio exterior. Tenemos una gran causa raíz en la parte de aduanas y las operaciones de importación y exportación de mercancías. La causa raíz, desde mi punto de vista, es la excesiva regulación que existe en nuestro país. Podemos dar varios ejemplos, más de 400 reglas, sí, que publica el SAT, esto sin contar miscelánea fiscal, más de 140 reglas por parte de la Secretaría de Economía. Tenemos 7 regímenes aduaneros, 4 de los cuales son de diferimiento de aranceles. Los cambios tan abruptos que se dan, que no permiten a veces que las empresas planeen, que las empresas digieran estos cambios, si se publica en el diario oficial y entra en vigor al día siguiente. Y esto me genera una serie de retrasos, de costos, de tiempos ante la aduana, ¿no? Esto por señalar algunos grandes ejemplos. Si hablamos del tema de riesgos en despacho, específicamente la parte de despacho aduanero, tenemos que ver el despacho aduanero como un proceso dividido en tres grandes etapas, en 3 grandes fases, que si lo vemos de esta manera podemos llegar a lo que yo he denominado un despacho aduanero inteligente. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Bueno, hay un antes, hay un durante el despacho y hay una etapa post. Diferentes riesgos. La misma inscripción en el padrón de importadores pues me genera una serie de riesgos que ni siquiera tocan la parte de comercio exterior. Hay muchos requisitos que son contables y fiscales, y no lo digo porque soy contador, ¿sí? Sino porque el comercio exterior, ¿sí? Es contable y es fiscal. Tiene efectos en tus estados de resultados, tiene efectos en tus registros. Existe el concepto de contabilidad aduanera. La propia contratación de servicios logísticos, la contratación del agente aduanal, el dejar la mercancía en depósito ante la aduana, esto antes del despacho. Durante el despacho, pues hablamos de la materialización del riesgo en una etapa de reconocimiento, cuando te toca un semáforo rojo. Y posterior al despacho, hablamos de otro tipo de riesgos, que es la conservación de la documentación, estar al corriente con obligaciones contables y fiscales, entre otros, ¿sí?
Las empresas que hacen operaciones de comercio exterior, de importación, de exportación de mercancías, todos los días se enfrentan a diferentes tipos de riesgos. Hablamos desde operaciones susceptibles para efectos de lavado de dinero, hablamos de errores en clasificación arancelaria de mercancía, incumplimiento de regulaciones no arancelarias, evasión total o parcial de aranceles, robo o pérdida de la mercancía, ya lo comentaban el expositor anterior. Orlando, si la empresa maneja mercancías de uso dual y no cumple con un permiso a la exportación, la propia documentación, el expediente de comercio exterior, si mi mercancía está sujeta a propiedad intelectual, se nos olvida también que somos vecinos de un país que tiene la amenaza latente del terrorismo. Eso es otra amenaza que tenemos que situar en nuestro mapa de riesgos, ¿sí? Si manejamos mercancías peligrosas y, por supuesto, el tema de la contaminación y contrabando de las mercancías. Pero no podemos hablar de manera aislada solamente del riesgo para los importadores y exportadores. También la autoridad lo aplica, la autoridad fiscalizadora. ¿Y esto por qué? Porque la adopción de una administración de análisis de riesgo permite un equilibrio entre el control y la facilitación. Y esto se refleja en la seguridad de la cadena logística. Esto me incorpora nuevas actividades como autoridad, nuevas tareas como autoridad, como lo puede ser la explotación de información anticipada. Nosotros tenemos en reglas, ¿sí? En la regla 194, 195, por ejemplo, la explotación de información anticipada de pasajeros internacionales, de transporte marítimo de carga, en la regla 198, de transporte aéreo de carga, en la regla 1910, y finalmente carga por tráfico terrestre ferroviario, en la regla 1911. Esto para lo que es explotación de información anticipada. Nosotros trabajamos con información anticipada. Y luego tienes otra nueva actividad que es la actuación durante el despacho por parte de la autoridad. Hablamos del targeting, las inspecciones selectivas, la determinación de cuál es mi objetivo, ¿sí? Sobre el que voy a trabajar el riesgo. Y finalmente tenemos la verificación post-despacho. Y aquí hay un punto importante, el propio TEMEC, que entra en vigor en este año, pues fomenta que los países trabajen en las auditorías post-despacho. Esto en el artículo 7.13 del propio TEMEC. Ahora, la autoridad y los propios importadores y exportadores tienen diferentes fuentes de información para efectos de comunicar un riesgo, una amenaza, una vulnerabilidad. Hablamos desde las quejas y denuncias, el intercambio de información con otros países, el intercambio con otras autoridades, sí, pueden ser también de otros países. Aspectos muy interesantes que yo veo como riesgos para el siguiente año, el tema de origen de las mercancías. El TEMEC viene a ensalzar el tema de origen de las mercancías y por supuesto es una facultad que tiene la autoridad que tiene AGACE, la General de Auditoría de Comercio Exterior, en el tema de verificación de origen. Y uno más es el tema de clasificación arancelaria y por supuesto valor de las mercancías. Entonces vemos cómo la autoridad tiene una serie de herramientas que también en particular se puede hacer de ellas a través, por ejemplo, de las quejas, a través de las denuncias. Otro elemento que le puede proporcionar información para efectos de riesgos a la autoridad es el análisis, por ejemplo, de laboratorio, para efectos de clasificación de mercancías. Entonces vemos cómo esta adopción de análisis de riesgos permite implementar, ya lo mencionaba el expositor anterior, criterios de selección. Por ejemplo, la ruta, que fue el tema anterior. ¿Cómo elijo yo la ruta logística que voy a seguir? ¿Qué antecedentes hay? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo vive y respira esa ruta? Indicadores de riesgo. En el caso aduanero, el tipo de fracción, el tipo de mercancía, el país de origen, el valor, tu proveedor, el tipo de transporte. Y finalmente nos lleva a un perfil de riesgo. La descripción del riesgo, el tipo de riesgo, la posibilidad de que se dé ese riesgo, las consecuencias y las contramedidas. Eso está en la parte del perfil de riesgo. Y hablando de perfil de riesgo, hay una muy buena práctica que en la aduana de Colombia se implementó a partir del año pasado, ya tienen poco más de un año con ella, ¿sí? Donde ellos implementan un operador de comercio exterior de confianza. No hablamos del operador económico autorizado, hablamos de un nivel de confianza, de una relación del particular con la autoridad, donde lo único que requieres es haber realizado 12 operaciones semestrales en los 2 años anteriores. Y con eso te es suficiente para que la aduana de Colombia
te otorgue el carácter de operador de comercio exterior de confianza y te otorgue una serie de beneficios. Insisto, esto no es OEA, me parece una buena práctica compartir la parte de lo que está haciendo Colombia. Ahora, ¿qué es lo que señala la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, para efectos de análisis de riesgo? Insisto, el tema de explotación de información anticipada es una herramienta valiosísima, ¿sí? Para efectos de pasajeros y para efectos de carga. Hablamos de 10 millones de pedimentos al año, en lo que se modula en nuestro país. Hablamos de más de 100 millones de pasajeros, ¿sí? Internacionales, nacionales en nuestro país. Primer elemento, la base, explotación de información anticipada. Segundo, identificar mercancías de riesgo. Esto también apoyados con equipo no intrusivo. ¿A qué me refiero con equipo no intrusivo en las aduanas? Los portales fijos para detección de radiación, los detectores de radiación, las máquinas de rayos gamma, ¿sí? Rayos X, etc. Y por supuesto, otro elemento, otra columna de seguridad aduanera es el tema de la relación entre la aduana y el sector privado. Y de ahí nace el tema de operador económico autorizado, ¿sí? Creo que ya estoy en tiempo. ¿Sí? Sí, adelante, te damos unos 30 segundos, por favor. Perfecto. Esto es importante, la gestión de riesgos, porque el propio TEMEC lo retoma en su artículo 712, ¿sí? Para efectos de la evaluación, de la selección de objetivos, cómo van a trabajar ahora la Autoridad Aduanera México, Aduana México, con CBP, con la aduana de Canadá, a través de la inspección de mercancías de alto riesgo, de la compatibilidad, ojo con esto, compatibilidad de sistemas de análisis de riesgo en materia aduanera. ¿Cuál sería mi recomendación finalmente en la parte de despacho, aduanero? Ir por un despacho aduanero, por una operación de comercio exterior resiliente, que tenga la capacidad de adaptarse, que tenga la capacidad de reanudarse, que sea flexible, que se anticipe y sobre todo que sea como base una estrategia y una operación alternativa. Ya, muchísimas gracias, Jorge. La verdad, impresionante, ahora sí todos los detalles que en pocos minutos nos sintetizaste para darnos un marco muy amplio sobre los riesgos también que implica en la operación aduanera en las distintas aduanas con los mercados que se está interactuando permanentemente. Sí, Eduardo, interesante también será sin duda tu exposición. Ustedes como gran compañía integradora logística que está presente en más países que pertenecen a la ONU, por cierto, ¿sí? Pues ustedes lo viven diariamente con N número de paquetes, mensajes, etcétera, etcétera. O sea, en cada uno de los eslabones permanentemente están expuestos a todos estos riesgos que ya aquí nuestros expertos nos hacían ver al que están expuestos las cadenas de suministro. Así es. Yo creo que el ramo de la paquetería y mensajería es uno de los más variados, es uno de los más susceptibles y de los más impredecibles en muchas ocasiones, ¿no? Si me ayudan por ahí, Didier, a poner la presentación, creo que nos va a ayudar a entender un poquito más. Y bueno, yo creo que una de las cosas más importantes aquí es considerar, estamos viviendo actualmente una pandemia que nos lleva precisamente nos ha llevado en general a una situación de crisis, ¿no? Y si bien todo está basado en el estudio, en el análisis de riesgos, en algunas ocasiones esos riesgos se materializan y pueden llegar a una crisis. Entonces, el reto, como lo dice ahí, es cómo garantizar la continuidad de las operaciones. Si me ayudan con la siguiente, por favor. La meta, precisamente, es asegurar la continuidad del negocio. En muchos casos se puede pensar que la meta es identificar los riesgos. La verdad es que se queda mucho más, nos vamos mucho más allá. El objetivo de un sistema de gestión para la continuidad de operaciones, de negocio, es precisamente el poder incrementar la capacidad de respuesta que tiene una organización cuando se enfrenta a diversos eventos adversos y catastróficos que eventualmente puedan interrumpir
el suministro de productos y servicios. Y para eso hay que implementar planes de acción efectivo teniendo las siguientes prioridades. Primeramente, salvaguardar el bienestar del personal. Sin gente no podemos operar. Garantizar la rentabilidad económica. Si las medidas que ponemos nos sobrepasan financieramente, no son efectivas del todo, ¿no? Evitar siempre daños a la imagen corporativa y a la reputación de las marcas. Eso normalmente queda por el resto de nuestra vida y queda siempre en los anales de la historia de diferentes empresas, ¿no? Y mantener la propuesta de valor creada, es decir, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, para qué funcionamos como empresa. Siendo así y asegurando, siendo la meta el asegurar salir de la crisis y continuar el negocio. Si pasamos a la siguiente, la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias para la gestión de riesgos? Bueno, un programa efectivo de manejo de riesgos involucra 3 pasos básicos desde mi perspectiva. Primeramente, realizar un análisis de riesgo efectivo. Ya anteriormente se habló de 30 y tantos y luego más de 40 diferentes metodologías. Yo normalmente los selecciono en 4 tareas que son las que resumen un análisis de riesgo independientemente de la metodología oficial. Y esas 4 tareas son identificar qué voy a proteger. 2, de qué lo voy a proteger. 3, cuál es la probabilidad de que suceda o se materialice la amenaza. Y 4, si sucede, cuál sería el impacto que sufriría mi empresa. Cuando terminamos un análisis de riesgo efectivo, identificamos las vulnerabilidades, es decir, en dónde estoy débil, en dónde tengo posibilidad de fallar. Y finalmente evaluar las alternativas para manejar los riesgos y poder mitigar el impacto. No siempre se puede eliminar, pero se puede mitigar el impacto. Si pasamos, por favor, a la siguiente. Las estrategias para gestionar o manejar los riesgos son o se pueden reducir en 5, ¿no? Y yo las manejo por facilidad como la metodología TARDE, ¿no? La metodología TARDE no es una metodología comercial, es una forma que, digamos, yo inventé para poderme acordar de todas ellas, ¿no? Y son básicamente transferir el riesgo, por ejemplo, el uso de alguna póliza de seguro, cuando es la mejor manera, no podemos nosotros manejarlo de forma diferente. La A es de asumir el riesgo, es decir, no puedo transferirlo y no puedo hacer otra cosa y lo complemento con un programa sólido de seguridad, de prevención, pero necesito asumir el riesgo. Reducirlo significa minimizar los efectos a través de ciertas acciones. Distribuirlo o descentralizarlo nos ayuda precisamente a que si algo ocurre, el impacto no es general, no es grande. En cadena de suministro, por dar un ejemplo, únicamente si yo tengo que transportar en un tráiler, en un full, ¿no? Tengo que trasladar mercancía, electrónicos, por decir algo, con un valor de, qué sé yo, $3 millones. Bueno, si lo distribuyo en 3 o en 4 o en 5 vehículos, pues sí, quizá voy a gastar un poco más en transporte. Pero si en esa ruta peligrosa me llegan a robar uno, o se llega a siniestrar uno por un accidente, quizás solamente el impacto sea del 20, 30, 40%, porque está distribuido el riesgo. Y la última es evitar el riesgo, es decir, cuando estoy en posibilidad de eliminarlo completamente, y un ejemplo muy común es, por ejemplo, evitar manejo de efectivo en muchas transacciones para evitar la tentación. Esas son las 5 estrategias del manejo de riesgos. Si pasamos, por favor, a la siguiente. Ahora, a pesar de los riesgos, si sale de control, podemos llegar a una crisis y el tema de la crisis es cómo lo vamos a resolver. Bueno, primero necesitamos entender qué es una crisis, ¿no? Y decimos es cualquier evento negativo de alto impacto que tiene el potencial de dañar o de afectar significativamente el valor de una organización y en algunos casos aniquilarla, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, accidentes carreteros de consecuencias fatales, quizá incluyendo defunciones de gente y algo que pasa a un plano mayor.
podemos tener fugas y derrames de materiales peligrosos con contaminación de aguas, de suelos, de atmósfera. Podemos tener ataques cibernéticos cada vez más comunes, desde phishing, extorsión, ¿no? El WannaCry, virus y muchos otros que se van presentando. Entonces, eso es lo que nos enfrentamos a una crisis. Si pasamos, por favor, a la siguiente. Cuando ya estamos en la crisis, la pregunta es, ¿y ahora cómo manejamos la crisis? ¿Qué es el manejo de crisis? Bueno, pues es la coordinación que una organización tiene para poder responder a ese evento crítico, primeramente de forma oportuna y efectiva. Y tiene el objetivo de evitar o minimizar daños a la economía, daños a la reputación de marcas o de la empresa y sobre todo daños que nos reduzcan la capacidad de seguir operando. Y ese proceso incluye la identificación de una crisis, es decir, el reconocer que el caso no es normal y ha escalado a algo mucho más completo. Incluye también la planeación, qué voy a hacer y cómo voy a responder, y después la confrontación y solución de la misma, que en muchos casos ya incluye las redes sociales, incluye algunos efectos con el gobierno o con algún incumplimiento de leyes, disturbios sociales causados por lo mismo. Entonces, todo eso debe ser previamente planeado con el propósito de poder responder de una manera oportuna y adecuada. Si me ayudan con el siguiente, ¿cuáles son los cinco tópicos a evaluar en una crisis? Originalmente eran 5, sin embargo han ido creciendo y tenemos que evaluar el impacto a la gente, las instalaciones y la infraestructura crítica que se tiene, el uso y abuso de tecnología, nuestras operaciones, la naturaleza de las operaciones, si es en sitio o es móvil, en carreteras, en marítima, en espacio aéreo, la reputación actual de la empresa y del mercado, la situación de la empresa en términos de posicionamiento en el mercado, ¿no? El nivel que tiene de presencia, las instalaciones tal cual, la planta o el centro de distribución, las marcas que están asociadas y, por supuesto, para qué fue desarrollada la empresa, cuál es la misión y la estrategia. Todos esos tópicos hay que evaluarlos durante una crisis porque todos estos pueden ser o seguramente serán afectados de manera importante. Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando hacemos un balance en la cadena de suministro, yo les diría, ¿qué ha funcionado hasta hoy? Bueno, el poder identificar procesos críticos y estimación del BIA. El BIA es el Business Impact Analysis. Las empresas hemos aprendido a poder identificar nuestros procesos críticos y cuál sería el impacto en caso de un evento adverso. Han funcionado también los planes de continuidad para diferentes escenarios clave. Esas tres frases o esos tres acrónimos nos hablan de loss of sight, loss of people y loss of infrastructure. Es decir, ¿cuáles son los planes si pierdo el lugar donde opero, si pierdo la gente con la que opero o si pierdo la infraestructura, tecnología y demás con la cual me auxilio? Y las estrategias de negocio que están basadas en hacer lo correcto. Siempre hacer las cosas de una forma ética y dentro de la ley funcionan de manera positiva. ¿Qué no ha funcionado hasta ahora para el manejo de crisis y la continuidad de negocio? Bueno, el análisis de riesgo a lo largo de la cadena de suministro, lo que le llamamos el end-to-end. Y hay que recordar que la cadena de suministro inicia con el proveedor de mi proveedor y termina con el cliente de mi cliente. Y a veces solo hacemos el análisis de riesgo en mi entorno y no lo extendemos hacia mis proveedores ni hacia mis clientes. Y tampoco han funcionado las variables que yo le llamo las variables invariables. La regulación, que diariamente está cambiando y que puede ser diferente aún en el mismo país, pero en una diferente región, ciudad o estado. El cumplimiento de la ley, que en muchos casos se ve afectado por proveedores, por terceros, por los mismos colaboradores, y el comportamiento de la sociedad, no solo desde el punto de vista criminológico, sino también desde el punto de vista de pensamiento y de corrientes sociales. Yo terminaría mi participación recordando simplemente que el análisis de riesgo, el manejo de crisis es fundamental en la cadena de suministro, pero nunca debe ser sustituido por un buen análisis
de riesgo. Ese es mis comentarios esta tarde. Ya, muchas gracias, Eduardo. Muy interesante también la perspectiva que nos das y, bueno, esta visión que viene muy ad hoc para ver más simplificadamente todos los riesgos que implican pues cada uno de los paquetes de los productos logísticos y servicios que prestan ustedes como una empresa alrededor del planeta, ¿sí? Bien, vamos a continuar con nuestra conversación en una segunda ronda, ¿sí? Y reiniciaríamos contigo, José Ángel, para que nos platicaras, o sea, ¿qué hacer? O sea, nos estamos en un contexto que tú señalabas muy bien, estamos viviendo un mundo muy caótico y pareciera que hacia adelante no hay muchas señales de que vaya a mejorar, tal vez se vaya más bien a complicar todavía. La parte de la geopolítica se habló y también como de pronto hay países que han dado pasos atrás en el tema del libre comercio y eso pues también va contribuyendo a generar otras complicaciones. Hay guerras comerciales también entre bloques de comercio y pues todo eso va generando contextos más complejos que administrar y que gestionar. ¿Cuáles serían una estrategia que tú recomendarías más precisamente, quizás una estrategia más conservadora a la hora de seleccionar tu cadena de proveedores, en tu cadena de suministros, o cuáles serían, digamos, tus consejos en esta materia? Sí, muchas gracias. La misma dinámica de esta nueva normalidad, de este nuevo entorno que bien mencionaban el resto de los expositores, nos obliga a finalmente tener que acercarnos a los socios estratégicos con un approach diferente, yo creo que al que lo habíamos hecho hasta en los últimos años, ¿no? Y yo creo que aquí el tema se llama colaboración efectiva, alianzas estratégicas, pero con una nueva manera, con una nueva aproximación, buscando, final de cuentas, un beneficio, una cuestión de ganar-ganar, ¿no? Normalmente las relaciones entre clientes y proveedores, los mismos entornos en los que nos hemos realizado, los tipos de negocios en los que nos encontramos, nos han obligado en busca de esa competitividad a ser hasta cierto punto agresivos, ¿no? El exigirle al proveedor, el cumplir con las regulaciones, las especificaciones de nuestros clientes, y las cadenas de suministro ahorita cada vez son más complejas. El cliente cada vez es más demandante, es más informado, tiene mayores elementos para tomar decisiones, y las cosas se piden para ayer, ¿no? El justo a tiempo, las condiciones del tener las cosas ya en este momento, el tener disponibilidad de inventarios en la cadena de suministro, nos ha obligado, aunado con este entorno complejo, en ser más exigentes. Y en muchos casos, esta comunicación, que es uno de los grandes problemas, no solamente en la gestión de proyectos y en la gestión de riesgos en cadena de suministro, la comunicación se ve muy afectada. Entonces, ¿cómo a través de un buen análisis de riesgo, no solamente en el entorno organizacional, llevado a cabo con todos los links con los clientes y con los proveedores, podemos tener una aproximación real, una aproximación efectiva, pero más que eso, una aproximación honesta, una aproximación con ganas de colaborar y con ganas de ver, oye, ¿qué te duele? Porque lo que te duele a ti y lo que pueda ser una cuestión que tú no puedas resolver me va a afectar a mí. Entonces, la recomendación es esa. Cualquier análisis de riesgo implica que estemos muy conscientes de lo que nos puede pasar, pero que lo que le puede pasar a nuestro socio estratégico y al proveedor de nuestro proveedor. Entonces, eso sería básicamente, ¿no? Ya, muchas gracias, José. Eduardo, cada vez más, complejidades, nuevas certificaciones, nuevos ISOs, etcétera, etcétera, le hacen más complicada la vida a las empresas que participan en el comercio exterior. No inhibe esto
que nuevos actores puedan interesarse en participar en las cadenas de comercio globales? Mira, te puedo compartir mi propia experiencia. También yo fui en su momento responsable de una transnacional, y en esa etapa que fue de aprendizaje de Eduardo, pues te vas a hacer cargo y empieza la lista de normas y de certificaciones, y yo, ¿de qué me están hablando? El caso es de que yo sí lo percibía como algo que no ayudaba, pero cuando lo empiezo a implementar y empiezo a descubrir que es el sistema el que tiene que trabajar para la organización y no la organización para el sistema, entonces ahí ya cambia un poco la percepción. Al final, cada quien va a platicar cómo le va en la feria. Si tienes una primera percepción de todo esto que está exponiendo, que son las metodologías de gestión de riesgos, pues absolutamente prefiero mejor como estaba. Pero cuando ya lo empiezas a digerir, que no es una cuestión de tu departamento, ni siquiera de tu empresa, ni siquiera del país, sino del comercio per se, entonces la finalidad es homologar criterios. Ya he experimentado cuando mis proveedores tenían a lo que ellos le llamaban su propio sistema, como dicen a la mexicana. Bueno, está muy bien, yo me quedo con tu sistema si cumple con los resultados y objetivos que yo estoy estableciendo como organización que te estoy contratando. Ah, no, entonces dime de qué se trata. Entonces, cuando empiezas a compartir tu propia experiencia y la trasladas, mira, como bien mencionaba mi tocayo, en qué sirve y qué no sirve. O sea, no es que no sirva hacer un análisis de riesgos desde donde empieza hasta donde termina. Lo que no sirve es perderte en información que no aporta absolutamente nada. En el análisis de riesgos, el enfoque es preventivo. En la gestión de crisis pues ya tenemos el problema de encima, ahora sí, señores, pues echar manos a la obra porque el negocio se nos va. Entonces, aquí entra en juego todo lo que, curiosamente, todo lo que desarrollaste en el análisis de riesgos es una realidad. ¿Con qué nos encontramos hoy en día? Y es algo muy interesante que no se ha mencionado porque el foro no es sobre CITIPAD y OEA, pero es necesario mencionarlo, puesto que en la aduana de Estados Unidos, por fin desde el 2002 que fue creado el CITIPAD, ya por fin aceptaron que ISO 30000 e ISO 30010, ¿saben qué? Está bien, entréguenos sus análisis de riesgos, nosotros solamente vamos a verificar quiénes se involucraron y al final el resultado es el que habla. Las estándares ISO no chocan en la absoluta con la experiencia, ni mucho menos. Lo que estamos hablando, todos los que estamos aquí, somos evaluados por resultados. Eso es donde ayuda a los estándares ISO. Gracias. Ya, muchas gracias, Eduardo. Orlando, pues también en la parte de los hábitos en los últimos años han cambiado drásticamente, ¿no? De la práctica tradicional que como consumidores finales luego teníamos de ir al mall o al centro comercial más cercano para hacer nuestras compras. De pronto el e-commerce nos ha acercado a distancias que geográficamente antes jamás pensabas que ibas a poder tener la posibilidad de comprar, de adquirir, ¿no? Productos desde el otro lado del mundo, y estas cadenas comerciales pues se vuelven más complejas y están expuestas a todos estos riesgos. Ahora el tema del famoso Buen Fin y el crecimiento de manera ingente de lo que es la distribución de la última milla, pues también va exponiendo muchos más riesgos a la hora de los trayectos, ¿no? Sí, es correcto. Es impresionante la magnitud del dinero que se maneja en la cadena de suministro en un país como México, donde, por ejemplo, ponían un ejemplo hace un rato atrás, puedes llevar un tráiler lleno de teléfonos celulares de iPhone 12, probablemente con un valor estratosférico, o sea, miles de dólares, solamente en un furgón. O sea, y no estamos hablando ni siquiera de un tráiler de gran tamaño, sino en un transporte de mediano tamaño. Indudablemente, todo se reduce a la capacidad que tengan las empresas, pues, de entender que analizar las rutas y las vías necesarias para hacer
una transportación segura de su cadena de suministro, pues se van a convertir en parte de la solución a los problemas de seguridad que tienen, aunado pues a un análisis de riesgo general de la organización, a un Business Continuity Plan y a todas las cosas que circundan el cumplimiento de ese entorno de seguridad. Yo tenía por acá y quería un poco mostrarles este contenido. Esto es un mapa de calor donde nosotros identificamos las principales áreas de una ciudad, por ejemplo, como Reynosa, que la conocemos hoy en día, que es una ciudad pues bastante riesgosa, con unas amenazas latentes y que están allí día a día, ¿verdad? Y además tiene un paso específico por el área del puente internacional de Fal. Únicamente es el único puente de la ciudad que permite el traslado de carga, ¿no? Si vemos acá, esto es un resumen de actividades criminales de septiembre, ¿verdad? Podemos ver cómo sobre las rutas se identifican específicamente cada uno de los eventos que se suscitaron durante el mes de septiembre. Entonces, esto le da una dimensión a los responsables de la seguridad, a los responsables de la cadena de suministro, pues de qué pudieran estar sufriendo, en qué momento y cómo hacer para mitigarlo. Ya, muchas gracias. Sí. Jorge, ¿y cómo nos comentabas en tu pasada intervención, pues estos legajos que yo no sé si físicamente los pudiéramos juntar de toda la reglamentación que tenemos en materia aduanera en México, de qué tamaño sería ese altero de legislaciones que donde pues hay que volvernos todos unos expertos y además ¿quién va a procesar todo ese conocimiento, toda esa serie de reglas? Es un galimatías ahí que dices, pues, ¿por dónde entrarle? O sea, ¿qué recomendación tú harías en ese sentido? Decir, oye, ¿cómo identificar? Incluso si tu asesor es realmente el experto, ese sabelotodo que te está señalando y minimizando tus eventualidades que puedas tener a la hora, de hacer todo el trabajo de despacho aduanero. Bien, gracias. Voy a compartirles en base a su pregunta un tip. Pensemos como la autoridad. Hay que cambiar el paradigma, ¿sí? Respecto al tema de riesgos. Por ejemplo, en la operación aduanera, un importador, un exportador, un vendedor, un comprador nuevo es un tema de alerta para la autoridad. Tenemos que interiorizarnos como empresas en ese olfato que tiene la autoridad. Un incremento de volumen de mercancías, un incremento de valor en las operaciones de importación, también me puede generar una situación de riesgo ante los ojos de la autoridad. Quizá es una operación normal, el que yo cambie, el que yo incremente mi operación, en que incremente mi valor, pero para la autoridad también me puede generar un riesgo. Entonces tenemos que jugar en esa vertiente, en esa área pantanosa, ¿sí? Como particular y como pensaría la autoridad fiscalizadora. Desde el cambio de proveedor, valor inconsistente de las mercancías, transporte inconsistente de las mercancías, son detalles que a veces la misma operación absorbe y que no alcanzamos a detenernos y a puntualizarlo como riesgo, ¿sí? Pagos inconsistentes, documentación inconsistente, la descripción genérica, descripción inconsistente de la mercancía, esto hablando antes y durante el despacho. La ruta logística que señalaban ahorita, que sea una ruta logística que no sea acorde, ¿sí? Con los tránsitos, con los puertos, con el transbordo que requiere mi empresa. El origen o destino de la mercancía de o hacia países de alto riesgo, ¿sí? También es un elemento, es un factor que la autoridad puede calificar y que te puede traer pues una actividad de facultad por parte de la autoridad en materia de riesgos. El uso de contenedores propios
o transporte propio. Un dato interesante. Todo el tema de armas químicas, por ejemplo, fue a través del uso de contenedores y transporte propios por parte de una empresa. Entonces, ojo con este tipo de operaciones, porque a veces no nos detenemos, es la operación normal, el que yo utilice mis contenedores, etcétera. La autoridad lo puede ver como un elemento de riesgo. Y finalmente, otra recomendación es, hay que reevaluar los riesgos. Ya hablaban del tema de seguridad en salud, ya se nos materializó el riesgo, ya habíamos pasado por una situación de pandemia en el 2009, los mapas de riesgo no tenían en muchos de los casos, en muchas de las empresas, no tenían esta situación como un elemento de riesgo. Hay que reevaluar los riesgos, esto es constante, mi análisis de riesgo no es algo estático, sino que va cambiando de manera constante. Ya, muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Eduardo, se viene una temporada de comercio global bien complicada, ¿no? En México mismo, el orden de magnitud en que se incrementa el procesamiento de órdenes, de entregas, es harto complejo. Yo te veo muy tranquilo, ¿Cómo logras gestionar y estar al pendiente de millones de paquetes que pasan por los controles de FedEx en estos días, y con esta exposición mayúscula de riesgos que ya veíamos y platicábamos acá, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo, estoy convencido que el mejor componente para afrontar una situación como la que describes, ¿no? De una alta actividad, quizá si con la pandemia el comercio electrónico creció 30, 40%, ahora con el Buen Fin que se alargó 2 semanas más, el crecimiento es brutal, ¿no? El elemento clave es la planeación. Y no es una planeación de 2 días antes o de 3 días antes, es una planeación de 2, 3 meses antes en los cuales se hacen y se analizan estimados de volumen, se hacen estimados de variaciones y por supuesto nuevos clientes y por supuesto ahí mismo metemos la parte de los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos a los cuales vamos a estar expuestos de manera esperada, normal, ¿no? Para poder anticipadamente tener las medidas de contingencia. Entonces, por ejemplo, nos va a crecer el volumen a 30%, ¿cómo vamos a manejar el incremento de guardias, el incremento de auditorías en camionetas o vehículos de última milla para prevenir robo hormiga? ¿Cómo vamos a manejar el incremento de flotilla? No es fácil ir y comprar 50 camionetas, ¿no? Hay que rentarlas, hay que hacer algo diferente. Eso es en la parte diaria, en la parte, digamos, en condiciones normales. Y tenemos que estar atentos y tener una respuesta muy rápida para eventos que no podemos considerar en la planeación, pero que pueden suceder. Y voy a dar 2 ejemplos muy rápidos. Esta semana la situación en Tabasco fue brutal con las inundaciones que se tuvieron. Entonces, no solo es el tener incomunicadas o dificultad para llegar a ciertas comunidades y en donde ya la propuesta de valor ya no se puede cumplir y puede ser gente que está esperando algo sumamente valioso o urgente. También es la afectación porque los colaboradores, pues también sus casas se inundan, también se ven afectados porque no hay transporte público, también tienen una serie de problemas y eso minimiza el alcance de la operación. Entonces, bajo esas circunstancias tiene que ser una respuesta rápida, efectiva, siempre dentro del marco de la ley. Y el otro ejemplo, pues lo vivimos el día de hoy, ¿no? Anoche, ya muy tarde, se anunció la contingencia ambiental en la Ciudad de México y pues ahora dices, el 10 o el 15% de mi flotilla no puede circular mañana. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, o sales antes o haces intercambio de vehículos o tienes que avisar a clientes que por la contingencia habrá que llegar tarde. Entonces, yo lo resumiría, planeación y capacidad de respuesta inmediata y efectiva. Sí, pues hay que ser muy resilientes en este mundo actual, ¿no? Sí, bastante complejo y ser muy creativos para buscar cómo, pues encontrar el plan B, el C, el D, etcétera, ¿no? Y adaptarse a las circunstancias y al entorno cambiante que tenemos, ¿sí?
se nos ha ido el tiempo, el reloj ha avanzado y la verdad es que ese es un tema bien interesante. Nos podríamos quedar mucho tiempo más por acá, pero desafortunadamente solo tenemos 1 minuto para conclusiones de cada uno de ustedes, algo que haya quedado ahí en el tintero, pero que sea de valor, que nos aporten. Por favor, José, si quieres empezar. Muy rápido, hacer lo que tenemos que hacer dadas las condiciones. Hacer la chamba, hacer la tarea, concientizarnos de este entorno caótico que mencionábamos y gestionar los riesgos en la manera que la organización, dependiendo de su gestión estratégica, de sus intereses y de sus retos, adecúe el análisis de riesgos. Sería todo. Ya, muchas gracias, José. Adelante, Eduardo, sería ahora tu tiempo. Sí, gracias. Bueno, un reciente comunicado por parte de la autoridad americana respecto a que ya definió que acepta que las condiciones de pandemia no van a cambiar en corto tiempo y van a iniciar con un programa de auditorías remotas. Este mensaje pues necesariamente tiene que llegar no a las 11.414 empresas que están certificadas en todo el mundo, sino a las de México, las más de 1,000 empresas que tenemos en este programa. Y bajo esa visión, el SAT ya está revisando cómo va a ser la metodología para replicar este esquema. Entonces, no sería raro que también, tomando como referencia este principio, esta iniciativa, pues también empecemos a escuchar de auditorías remotas por parte de operador económico autorizado. Gracias. Ya, muchas gracias, Eduardo. Adelante, Orlando. Sí, yo pienso que definitivamente tienen que continuar la evolución en el control de los riesgos en la ruta, o sea, debe haber un incentivo más grande de las grandes organizaciones al cumplimiento de este tipo de herramientas que son solo una parte de la cadena de seguridad que se le brinda, pero que son fundamentales para poder determinar algunos espacios específicos de la seguridad de las empresas. Esa sería mi recomendación y mi apoyo en este caso. Ya, muchas gracias, Orlando. Adelante, Jorge. Bien, yo cerraría con la recomendación de una nueva visión de riesgo. Esto es considerando el impacto versus la vulnerabilidad para efectos de la priorización de la respuesta a los riesgos. Ya lo comentaban hace un momento, estamos ya frente a nuevos riesgos. El teletrabajo me genera otro tipo de riesgos, ataques cibernéticos, ciberterrorismo, pérdida de la información, fraude de datos, incremento de corrupción. Entonces hay que estar preparados, hay que priorizar nuestra respuesta ante estos nuevos riesgos en base a una nueva visión del análisis de riesgo. Gracias, Jorge. Adelante, Eduardo. Pues mi conclusión sería básicamente las lecciones aprendidas en un camino hacia la resiliencia organizacional que debemos tener, ¿no? Y yo diría 3 puntos para concluir. Lo primero es la diversificación, no poner todos los huevos en una sola canasta. Hay que construir un modelo flexible de negocio. El número 2, diría yo, no ser perfeccionista, excepto en una cosa, el servicio al cliente. Es imperativo escuchar a los clientes, siempre recordarán lo que hiciste por ellos en tiempos de crisis y lo agradecerán. Y la tercera es cuidar y escuchar a la gente. Hoy en día, aún de forma remota, son el activo más valioso. Esa sería mi conclusión. Ya, muchísimas gracias, Eduardo. Y sí, siempre el cliente pues está cada vez más, es al que nos debemos y cada vez también está más educado, más exigente también con los servicios que le prestamos y está acostumbrado. Y afortunadamente las empresas con las actividades cotidianas hemos podido atender a ese nivel de exigencia, lo cual pues nos asegura que también esta pandemia va a llegar un momento en que se podrá gestionar y resolver tal como otros retos mayúsculos ha tenido y ha enfrentado la humanidad a través de su historia y que ha podido salir avante el género humano, ¿no? Seguro que también como muchos otros de los riesgos, sabremos sortearlos. Aquí hubo unas excelentes experiencias y conocimiento compartido que seguramente nos permitirá a todos los que participamos en este foro poder actuar
de mejor manera y aplicar mucho de este conocimiento en nuestras empresas, en nuestras cadenas de suministro. Muchísimas gracias a todos y les recuerdo que el día de mañana está en nuestro portal t21.com.mx la síntesis de esta interesante conversación y también la liga al video completo para quien así guste pueda volver a tener esa experiencia y pues recopilar alguna información que les sea de interés para aplicarla en sus negocios. Muchas gracias a todos y buena tarde.